Cuando piensas en Marruecos, te apuesto que no piensas en este paisaje. Bienvenidos a la Cometa Travel. Ahora estamos en los montes Atlas y es la cordillera más larga en África. Y hoy el plan es subir el monte Toubkal, que es el monte más alto en los Atlas y el más alto en todo el norte de África. Tiene como 4.200 metros de altura, entonces apenas estamos empezando. No vamos a llegar hoy, tenemos que quedarnos en un refugio. Ya tenemos unos paisajes bien lindos y estoy muy emocionado para hacer esta caminata. La verdad no estamos preparados, vinimos aquí sin plan, entonces no sé qué va a pasar en el video. Quizás llegamos a la cima y tenemos un video muy chévere, o quizás fracasamos y van a ver un video muy malo. Veremos. Bueno, aquí tenemos el primer visto de Toubkal, es este allá. Hay uno al lado que se ve más grande, pero este es más cerca. Realmente Toubkal a la izquierda es el más alto en el norte de África. Y ahí vamos. Bueno, aquí es la manera de llevar una oveja a la montaña para almuerzo. Bueno, este grupo con la oveja no es para almorzar. Hay como un lugar sagrado aquí adentro de la montaña. Entonces los lugareños van en burro y van a sacrificar la oveja. Y es como pues para pedir un milagro. Es un poco parecido a que hacen los cristianos, ¿no? Tienen sus lugares sagrados. Bueno, quizás no hacen sacrificios, pero van a lugares sagrados para pedir favores a Dios. Cuando yo viajo, yo casi nunca leo acerca del país antes de irme, parcialmente para que el país siempre me sorprende. Pero yo había escuchado de las montañas Atlas, pero no tenía ni idea que eran así. Entonces antes de venir yo pensé que Marruecos era solo desierto y serían como montañas desérticas. Yo los imaginé de como 1.000 metros nada más. Yo no tenía ni idea que siempre estaban cubiertos de nieve y superan más que 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces me quedo bien sorprendido en buen sentido. Finalmente llegamos aquí al refugio. Estoy muy feliz, estoy muerto. Duramos 7 horas caminando y mañana aquí puedes ver como 2 montes y hay como entre ellos puedes ver todo el nieve, es donde vamos mañana y Toubkal es detrás de ellos. El refugio aquí es al 3.200 metros sobre el nivel del mar. Empezamos en el pueblo hoy a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces hoy subimos como 1.500 y mañana es más o menos otro 1.000 para llegar al monte. 6 de la mañana y estamos listos para arrancar. Y he hecho muchos caminatos, pero en este, porque hay tanto hielo, necesitamos este y estos en los pies. Es la primera vez que he necesitado equipos así, entonces estoy emocionado, pero también un poco nervioso. Bueno, aquí vamos subiendo y pues yo nunca he hecho una caminata así con tanto nieve, siempre quería hacer uno y como no tuvimos planes cuando llegamos a Nivel, yo no supe que iba a hacerlo ahora. Entonces es bastante genial y es divino. Si tú miras este fondo parece como un documental de National Geographic o algo así.
Es increíble. Ya llegamos a la cima del monte, el monte Toubkal, 4.167 metros sobre el nivel del mar. Y fue bastante difícil llegar. Con esta altura casi no hay oxígeno y ya me siento agotado y varios puntos yo pensé que no podría seguir el camino. Pero aquí estamos y es espectacular, una vista de 360 grados. Y estas montañas Atlas son un poco parecidas a los Andes en Colombia, porque en Colombia hay 3 cordilleras de los Andes y aquí hay 3 cordilleras del Atlas. Y las nubes vienen desde el Mediterráneo, desde el norte, y también vienen desde el Atlántico, desde el oeste, chocan con las montañas, cae nieve y lluvia y está verde por este lado. Pero por el otro lado está totalmente seco. Y en el otro lado donde está seco es el desierto del Sahara. Entonces, estos montes son muy importantes porque es una de las razones que el desierto del Sahara existe. Entonces, ya terminamos el video para hoy. Espero que lo disfrutaron. No olviden compartirlo y dar me gusta y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.